Mm, Interesante la intervención de Jorge, del Dayanet y de Marlody Rodríguez. Y nos muestra lo que uno se encuentra en un país donde la tierra ha estado, está y seguirá estando en manos de los que han manejado los territorios desde la época de la construcción aquí del legado español y posteriormente en la República, que eso tampoco se tocó como era, hasta llegar a finales del 19, que es lo que uno se encuentra hoy y después de haber examinado el correr de las cosas, que en el caso indígena que Jorge nos relata y nos hace una puntuación importante, los resguardos, los indígenas lograron llegar por primera vez en todas las constituciones que se hicieron desde 1821 hasta la constitución de acá, es el único momento en que los indígenas han estado presentes y llegaron con fuerza para ponerle un color y un punto de vista cierto diferente a lo que venía aconteciendo en este país. El artículo 7 que dice el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, nunca se había escrito en ninguna de las constituciones. Hubo mucha alegría en esa constitución, ellos marcaron muchos puntales, pero haciendo una referencia con los pueblos negros de Colombia, realmente no llegaron, porque ha habido procesos como los ha habido también en los pueblos indígenas, de unas luchas internas supremamente graves que los han mantenido marginados, y eso muchas veces ha sido promovido por sectores externos a esos pueblos, pero también los que están ahí siguiendo esas conveniencias y esas prácticas que desunen y deslindan. Si bien el municipio está ligado al artículo 1 de la Constitución, descentralizado, todos estos pueblos que lograron, ¿cierto?, comenzar a crecer, se quedaron en el marco del territorio municipal. Y entonces uno se pregunta, los indígenas son un resguardo, 3 resguardos, 5 resguardos. Esos resguardos, ¿qué fuerza tienen en la administración municipal? Entonces uno encuentra que ese territorio pues no paga impuestos porque están exentos de pagar impuesto predial, pero si lo pudieran, lo hacían. Reciben dentro de la ocupación del territorio una plata que le entrega el Ministerio de Hacienda a los municipios para que ellos funcionen. Y muchos de los pueblos indígenas que están ahí ni siquiera están en los consejos municipales. Yo recuerdo con los Aguá en el municipio de Ricaute, que se logró que el 60% de ese dinero que se le pagaba se le entregaba al municipio para compensar, digamos, la no recibida de tributo a través del impuesto predial, pudiera ser utilizado con ellos, pero donde no hay indígenas, eso se lo gasta el municipio como quiere. Yo recuerdo con los Embera en la costa antioqueña, en los municipios de Apartadó, donde realmente el indígena que estaba de concejal no sabía absolutamente de nada de eso, nunca le habían dicho. Solo cuando él hizo un derecho de petición logró sacar estos elementos. Entonces, en el caso indígena, yo me pregunto, ¿dónde está la fuerza? El territorio está marcado, ya el territorio está adjudicado por resoluciones, pero ¿dónde está la fuerza de ese pueblo indígena ya para que lo reconozcan internamente en el gobierno? Cuando yo veo a los campesinos haciendo todo ese gran esfuerzo
de la ley 160, del decreto 1777, el acuerdo 024 del 96, que ha sido en los gobiernos anteriores, desde el 2000 para acá, han sido saboteados, perseguidos. No, eso hay que repensárselo. Y más ahora con la Declaración de Naciones Unidas, hay que repensarse esos territorios. Entonces yo me pregunto, también el caso de las comunidades negras. Son consejos comunitarios donde el consejo va a ser, digamos, como la fuerza intelectual que hay ahí, pero no está materializado en un territorio. Y eso también es una gran debilidad que hay que superar. Seguramente habrán propiedades que ustedes deben, el Consejo Comunitario Negro debe hacer inventarios de tierra en esos territorios, porque conozco aquí en el norte del Cauca, ya fincas que vendieron y se compraron para la constitución de consejos comunitarios negros. Pílamo, cerca de Santander de Quilichao, ahí eso era una finca de una familia terrateniente vieja, que los viejos murieron, los jóvenes quedaron y enredados con dineros y demás, tuvieron que vender la propiedad y se compró para esto. Pero aún me encontré con que ahí no había una concientización y una formación para estos pueblos. En el caso de los indígenas, yo recuerdo antes de que el doctor Carlos Gaviria falleciera, y siendo magistrado de la Corte Constitucional, estudió la ley 89 de 1890. Varias veces que me lo encontraba en un avión, yo le decía, ¿qué hubo? ¿Cuándo va? Las leyes son para estudiarlas. Si esto es una ley contraria al artículo 7º de la Constitución, hay que estudiarla. Carlos Gaviria lo hizo. Y hay una sentencia que se produjo allá donde prácticamente esa quedó como una colcha de retazos. Ya no hay más donde meterle el dedo con uña grande para partir la vieja cobija. La ley 89 fue declarada inexequible su título, su artículo primero, pero el artículo 40, donde se decía que los indígenas eran menores de edad y había que tratarlos iguales, y así lo hacía. Entonces yo veo que todavía esos elementos de coloniaje se siguen dando, porque esa ley 89 de 1890 la hizo la Iglesia Católica y la hicieron los conservadores. El ponente de esa ley fue un nariñense del Partido Conservador para enterrar a los indígenas, para sacarlos de los territorios. Esa ley hay que volverla a leer muy despacio, porque la construcción de ETIS, que dice la Constitución del 91, se quedó en veremos y ahí sigue realmente. No debía, en muchos municipios uno encuentra que los resguardos son 18, 20, 21 y son el 92% del territorio. Entonces dice uno, ¿por qué va a haber un municipio aquí? Debía haber una ETIS. Y esto debía ser gobernado por una ETIS. No se gobierna por una ETIS. Y es más, miren las figuras tan dañinas y tan perversas. Los recursos, por haber sido declarados, ¿cierto?, dentro de las 286, como parte también de la división político nacional, quedaron en esos municipios. No debía haber un consejo municipal. Yo conozco consejos municipales que se han metido a hacer legislación interna dentro de los territorios indígenas. Eso está prohibido, no lo pueden hacer. Entonces, yo creo que hay que volver a estudiar el significado de las ETIS, el significado de esa ley 89. Realmente, la participación en los recursos de la nación, esos recursos de la nación les llegan al municipio. La comunidad indígena tiene que posesionarse dentro del alcalde. Es decir, si usted mira la regulación del manejo de la autoridad y del temple de la autoridad, maneja el viejo municipio, la vieja construcción del municipio maneja esos elementos. Y entonces los indígenas, como tienen plata, entonces ellos aportan, nosotros aportamos una parte, ellos aportan la otra. Y ellos no han caído en el juego de que esa plata es nuestra. No es que nos la vamos a gastar en borracheras, es que la vamos a aplicar, pero ese territorio, ¿dónde está la representatividad de ellos en el gobierno? Eso lo mismo yo lo veo en los territorios de comunidades negras,
Y en el caso de las reservas campesinas, hay que prestarle mucha atención a ello. Si quiere haber un municipio, una administración servicial, hay que comenzar a pensarse como es. Yo he tenido una propuesta que la discutí con gente del Pacífico colombiano y es constituir realmente en esos municipios gobiernos colegiados, donde el alcalde fue elegido, sí, pero el alcalde echa mano de los consejos comunitarios que hay ahí, de la representación, y echa mano de los consejos indígenas y se forma un gobierno colegiado, porque son autoridades todos. Pero eso no se ha hecho. A mucha gente se lo he planteado, le he explicado para llegar con una concepción distinta y que realmente sea un gobierno en cierta armonía. No es que se van a repartir el presupuesto, no, lo siguen administrando porque la Constitución está hecha en términos realmente de los alcaldes. Y a los otros, pues les llega una platica. Pero esa platica, como le digo, se le entregan. Y lo que decía Jorge, dentro de esas municipalidades se crean, como dice unos amigos en Antioquia, una especie de bandola que es la que repara cuántas hojas. En el caso de la Inírida, encontré a campesinos que sus techos los podían hacer realmente con hojas de la cantidad de palmas que tienen, son tejedores de techos. No, le venden 1000 hojas de zinc para que techen con zinc, porque es la forma de echarle mano directamente a los recursos que le corresponden a ellos, de acuerdo a la población y el censo que se ha hecho, le corresponde a ellos, y entonces 1000 hojas de zinc que el indígena sale después de la ferretería y comienzan los compradores, véndame 100, hermano, de esas, porque eso son muchas de ustedes, ¿para qué ustedes te echan así? Pues se volvió un mordidero de los recursos de estos pueblos. Hay que enderezar esas situaciones de la ley 89. Todavía quedaron unos huecos ahí. Siguen siendo estos indígenas pobres por solemnidad, así los trata. Y muchas veces esa parte que quedó, que venía de la colonia y que quedó en esa ley, entonces lo rechazan, les cobran cantidades de impuestos y demás, cuando están exentos de pagar impuestos. En Inírida hice un trabajo con los indígenas porque estaba ayudando a hacer, ¿cierto?, lo que era la carpeta jurídica, porque no había un solo documento de los indígenas. El resguardo ni siquiera muchos lo conocían. Los puse a que le fueran a caminar al resguardo para saber dónde estaba su plano. Se recogió entonces elementos de esos para pedir cuál era el registro de su título. Y cuando llegaron allá dijeron, no, tiene que pagar el impuesto de esta vaina. Entonces, con ejercicios que hice de instrumentos del derecho de petición, solicitamos a la Corte y solicitamos al Ministerio y los mandaron absolutamente todos, están exentos de esas cosas. Y entonces, cuando eso se presentó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, entonces los documentos se entregaron totalmente gratuitos como corresponde al artículo 27 de la Ley 89. Esa es una situación que, pues a mí en los recorridos que he hecho por Colombia me han puesto a pensar, ¿no? Ese es un municipio, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Cómo está? ¿Cuántos resguardos hay? ¿Cuántos consejos comunitarios? Uno encuentra que se traslapan consejos comunitarios con territorios indígenas donde hay peleas por límites, pero nada le acontece, no le llega. Los consejos comunitarios negros no reciben un céntimo de lo que realmente le entregan a los consejos comunitarios. Porque es que, entre otras cosas, y la compañera que está, Marlodi, habría que hacer ante la Corte Constitucional una demanda de constitucionalidad en relación al Congreso de la República para que reforme el artículo 286 de la Constitución y entonces sean tenidos en cuenta realmente como parte de la división los consejos comunitarios negros, porque no lo están. Esa es la razón por la cual no son tenidos en cuenta.
si allá hay gente que yo voy a coger aquí mi constitución y me meto en esto, espérense, verán. El 286 dice que son entidades territoriales los departamentos, ¿sí? Los distritos, ¿sí? Los municipios y los territorios indígenas. ¿Y dónde están los territorios negros? ¿Y dónde están las zonas de reserva campesina? Ahora que Naciones Unidas hizo la declaración que se venía luchando, Carlos Olmes Trujillo, quien es hoy ministro de la Defensa y que era ministro de Relaciones Exteriores, cuando le preguntaron por qué el gobierno colombiano no la firmó y la trajo para realmente aprobarla en el Congreso de la República y volverla ley, y dijo que era que aquí ya no había campesinos, ya que lo que habían eran productores, pero campesinos no. Y le preguntaron otro periodista que el 80% de la producción alimentaria de las familias colombianas del Triángulo de la Muerte, como yo llamo Bogotá, Medellín, Cali, entonces recibían no de grandes empresas productoras, recibían concretamente de productores campesinos pequeños. Entonces, esto nos debe pensar en el municipio. Si ese municipio va a ser una administración pública servicial, debe pensarse en qué alcalde vamos a llevar, de qué concejales se tratan. Yo le pregunto a los indígenas cuántos núcleos de indígenas están dentro del Consejo Municipal, cuántos compañeros de comunidades negras existen en el Consejo Municipal, porque es que consejos municipales formados por gente clara, las discusiones van a ser de otra índole y la administración va a ser de otra índole. Por eso, el haber presentado el régimen municipal dentro de esta consideración de relaciones nos colocan en este sentido. Los indígenas tienen que montarle veeduría a su plata que llega al municipio. Por ahí hicieron una normativa en la cual casi todos los indígenas había que formarlos como profesional para que aprendieran a manejar sus cosas. Si no se hicieran así, entonces no le entregaba directamente el Ministerio de Hacienda y Planeación, el Departamento de Planeación Nacional, ninguna de los porcentajes que les corresponde a ellos. Entonces, los compañeros de consejos comunitarios tienen esa opción. Estúdienla despacio. Yo a muchos les planteé de comunidades negras, organizaciones, para que hiciéramos eso. Habían otros compañeros abogados que estaban dispuestos a presentarse para hacer esa demanda y al final algunos de ellos nos dijeron que no, porque la gente con plata entonces se iba a perratear, y eso sí nos dio fue risa frente a las cosas que estaban pensando. Finalmente, Pablo, dime. Hay unas preguntas en el chat. Una pregunta antes de que pases es, ¿qué significa inexequible? Y esa misma pregunta, espérame porque está, ¿cuál es la sentencia que declaró inexequible la ley 89 del 90, de 1890? Pues no la tengo aquí, pero se las puedo mandar. El ponente fue Carlos Gaviria Díaz, ¿ya? Quien hizo un estudio muy interesante, porque es que ahí realmente hay todo un desprecio, ¿no? de los pueblos. Fabio. Dime. Fabio. ¿Y qué significa inexequible? Listo, inexequible. La sentencia de inexequibilidad, creo que fue la Yo creo, Fabio, vaya definiéndola mientras David la encuentra y la puede poner en el chat. Sí, yo ya, Fabio, la sentencia es la sentencia C-139 de 1996. Y aquí en el chat les pongo. Sí, señor. Listo. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué significa inexequible?
Inexequible significa que no tiene vigencia, que ha sido prácticamente derogada, que no aplica. Gracias, Fabio. Grisel pone unas cosas más como de información que les recomiendo que lean el chat. Sí. Y Grisel pone eso. Nos queda, Fabio, 10 minuticos para cerrar. No sé si quieras redondear porque el tema lo terminamos acá. Queda para redondear y si las compañeras quieren, las invitadas quieren como mencionar algo de final. Fabio, una cosa que podría ser interesante es poner las 3 diapositivas finales donde aclaras lo que son las sentencias de la Corte, que son estas que están aquí. Sí. ¿Vale? Pero bueno, respondámosle a Grisel primero. Gracias. Me la repiten, la de Grisel. No, la de Grisel es más una información que ella pone allí, es un aporte que ella hace hablando de tema campesino. Más bien sigamos porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno. En conclusión con estas intervenciones de Jorge, la de Elda, la de Marlodi, son situaciones que hay que seguir cabalgando sobre ellas y metiéndole serio. Tiene que haber una dirigencia que tenga cuerpo y no simplemente boca, acción permanente, concreciones, porque de lo contrario se van a quedar muchos de estos por fuera. Los indígenas tienen cantidades de cosas en los territorios de resguardo, porque allí, cuando Reforma Agraria se impulsó y sobre todo durante Carlos Lleras Restrepo, se titularon cantidades de territorios que venían siendo pensados por los indígenas como propiedades colectivas y entonces a cada familia indígena le entregaron un título. Nunca, cuando se construyeron de nuevo los resguardos, nunca esas propiedades individuales fueron anuladas de los registros, están vivas. En comunidades negras, igualito en el Pacífico, todas quedaron, ¿cierto?, allí vivas y con eso se han prestado para cosas totalmente dañinas, porque hay gente que ha dicho, no, yo no dije nada, pero mi título yo lo tengo y el día que yo quiera vender. Imagínense el despelote, yo llamo a eso minas quiebrapatas jurídicas, porque eso va a desbaratar territorios. Quiero entonces cerrar con que... ¿Puedes ver el computador, Fabio, para que veas la presentación donde está la diapositiva de la sentencia? Sí. Coloqué esto de las sentencias que emana la Corte Constitucional para una información de la gente. Cuando usted entre a estudiar una sentencia, usted es posible que encuentre T, número, fecha, año, sentencia de tutela. Entonces, ese encabezado se hace así para saber de que la Corte Constitucional está analizando una sentencia de tutela de primera o segunda instancia y la va a revisar para ver si se falló mal. Entonces se enumera de esa manera T. Sigamos entonces, 2. Cuando usted encuentra un encabezado de la sentencia que dice C, fecha, año, sentencia de constitucionalidad y el magistrado ponente que siempre va a estar ahí, en este tipo de sentencias la Corte decide si la norma analizada vigente por hallarla contraria a la Carta debe salir del ordenamiento para lo cual se declara inexequible y en el primer caso, exequible. Y la tercera forma de que la Corte titula sus sentencias es la CU, fecha, año, sentencia de unificación. En el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encontramos una definición de sentencias de una jurisprudencial del siguiente tema: las que profiere
que aquí hay un corte, ¿no? ¿Qué dice allá? Listo. Las que se profieren por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia en el país. Entonces, cuando uno ve eso, allí dice uno, están unificando jurisprudencia. Van a sentar una jurisprudencia, la van a unificar para que en adelante los ciudadanos, los abogados, los administradores públicos tengan claridad sobre por qué la Corte falló en esa forma. Esto lo trae aquí pues como para hacer un refuerzo a estos conocimientos legales. Y finalmente, una de las cosas que nos invitó a este taller, con las limitaciones del tiempo y que siempre no pudimos entrar a tocar fondo en algunas cosas, es que el derecho fundamental, autónomo, construido por la Corte Constitucional y sobre todo definido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la creación del derecho fundamental a una administración pública servicial, que es lo que le corresponde a todos los habitantes de un municipio, a los núcleos indígenas, a los núcleos campesinos, a las comunidades negras vigentes, existentes y radicadas allí. Entonces, ese derecho fundamental a una administración pública servicial debemos ponerlo de presente y hacerlo valer, porque la administración pública tiene que ser una garante ya de los demás derechos fundamentales, el de la tierra, el que me traten no como un menor de edad, sino como un adulto, ¿ya? Y que no me discriminen. Finalmente, el objeto en la administración municipal, la meta, el propósito de estas organizaciones de administración pública servicial es servir como corresponde y como lo señala la Constitución y como lo señalan los convenios que Colombia ha firmado a nivel internacional, de gobernar, es decir, gobierne para todos, no para unos poquitos. No gobierne para su núcleo que le ayudó a ganar las elecciones o los que le prestaron plata, y administre las cosas como corresponde administrarlas, que haya lugar a que eso tenga durabilidad, no puentes que los hicieron, ¿cierto?, con varillas de 1/4, cuando eran varillas de 2 pulgadas y más, para que realmente la prosperidad y el bienestar de la gente pudiera andar por ahí. Agradezco mucho que me hayan escuchado y espero que si hay más preguntas o hay otras inquietudes, me las puedan hacer llegar.